Vamos a proceder a resolver el ejercicio 646 del libro de Mera en novena edición. Nos dice que la cuña de 10 grados se acciona bajo la rueda con resorte cuyo puntal de soporte C es fijo. Nos pide determinar el mínimo coeficiente de fricción estática nu sub S para el cual la cuña permanecerá en su lugar. Nos dice que despreciemos toda fricción asociada a la rueda. Listo, este es un ejercicio teórico. Tenemos que recordar qué es el ángulo de rozamiento. El ángulo de rozamiento es el mínimo ángulo para que nuestro objeto en el plano inclinado no deslice. ¿Ok? Entonces, el, el ángulo de rozamiento me dice simplemente hasta este ángulo, lo que pongas en el plano inclinado, independientemente del peso, eh, no va a resbalar. ¿Listo? No va a resbalar. Si superas este ángulo, o sea, si este ángulo de este caso de 10 grados que tenemos aquí es mayor que el ángulo de rozamiento, pues va a resbalar, porque el ángulo de rozamiento me dice ese valor, ese ángulo máximo para el cual el objeto se encontrará en reposo, no está resbalando. Y ese ángulo se define como θ es igual a la tangente a la menos 1 del, del coeficiente de fricción. Entonces, estático. Entonces, en este caso nos pide determinar este nu sub s. Entonces nosotros podríamos aplicar equilibrio y determinar cuál debería ser ese u sub s. Pero al aplicar equilibrio estamos condicionando que no se va a mover. Entonces nos va a dar el u sub s tal que va a estar a punto de moverse, pero no se va a mover. O sea, va a ser el mínimo, eh, va a ser el mínimo coeficiente de fricción para que no se mueva. O sea, puedo aumentarle sin problema. Porque si tengo más rozamiento, obviamente no se va a mover. Ese ángulo de rozamiento va a ser mayor, y si es mayor que 10 grados, pues no se va a mover. Pero si yo quiero encontrar el mínimo, puedo aplicar la condición de equilibrio. Ahí encontraría el mínimo. Pero en general se calcula como la tangente a la menos 1 de nu sub s. En este caso, si quiero asegurarme que no se mueva, simplemente debería decir que el ángulo de rozamiento tiene que ser 10 grados. Si digo que el ángulo de rozamiento es 10 grados, estoy diciendo que hasta ese ángulo no se va a mover. Si aumento ese grado, si aumento este ángulo de 10 grados, ya se va a mover. O sea, el ángulo de rozamiento, eh, cuando sea igual al ángulo θ, este ángulo 10, hasta ahí no se va a mover. Puede ser mayor. Si es que es mayor, no se va a mover igual. El problema es cuando el ángulo phi es menor que el alfa. Ahí vamos a tener que eh, se empieza a deslizar. Entonces, si consideramos las ecuaciones de equilibrio, podríamos llegar a la misma ecuación que tenemos aquí. Esto se puede comprobar simplemente haciendo sumatorias en x y en y del DCL que tenemos aquí. Entonces, esto simplemente nos va a indicar que si quiero hallar phi, no, si quiero hallar el nu sub s, entonces es igual a la tangente de phi, donde acabamos de decir que el mínimo valor de phi es 10 grados. Para que nos dé el mínimo valor de nu sub s para el cual no se va a mover. Puede ser mayor, claro que puede ser mayor. Si es mayor eh, que 10 grados, pues estoy seguro que no se va a mover. Pero que sea igual, que este phi sea igual a 10 grados, significa que justo ahí va a estar eh, si le soplan, se va a empezar a mover. ¿Listo? Este es el ángulo mínimo que me da el nu sub s mínimo para que no se mueva, va a seguir en equilibrio. Entonces, sacamos la tangente de 10, el nu sub s que estamos buscando es igual a 0,1763.
Con este es el mínimo coeficiente de fricción que podemos tener y asegurarnos que no va a rodar la rueda que tenemos ahí. Esa sería la solución del ejercicio.